Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Aquí estamos en esta nueva edición de este programa, también de Voz Nacional, donde vamos a hablar con Andrés Barrientos, quien es ingeniero civil y analista político, ha editado distintos libros y es cofundador del Centro de Estudios Ciudadano Austral. ¿Cómo estás, Andrés? Hola Rodrigo, Pablo, mucho gusto. Un saludo a todas las personas que nos ven en el canal de Voz Nacional el día de hoy. Feliz de poder compartir ideas y argumentos detrás de lo que viene siendo la convención desde origen hasta lo que llevamos el día de hoy. Exactamente, y ese es el tema de este programa de hoy día, la convención y sus distintas temáticas y lo que ella puede significar para el país. Y entiendo que tú estás escribiendo sobre este tema, estás trabajando mucho sobre este tema. ¿Qué nos podrías decir a grandes rasgos? ¿Qué es la convención para ti? ¿Cuáles son sus pros y sus contras? Sí, Rodrigo Pablo, mira, una de las cosas que se han visto desde la génesis de la convención es que siempre se ha visto como el ente bueno que solucionaría problemas sociales que viven y están transcurriendo el país, sobredimensionando algunas cosas, subdimensionando otras, etcétera, y también creando problemas. ¿A Pero qué te desde mi refieres con eso, perspectiva, creando problemas? Perdón que te interrumpa, ¿a qué te porque refieres? cuando digo, sí, cuando digo creando problemas, me refiero a que, por ejemplo, desde la misma convención se crea lo que podríamos llamar un falso dilema étnico. Un caso común es Chiloé, la región y la provincia de donde yo provengo, donde todos los actores conviven hace decenas de años. Mis abuelos trabajaban con personas de ascendencia indígena, no hay ningún problema. Huilliches, de distintas etnias, conviviendo de manera pacífica, integrándose a esto que llamamos la nación chilena, y que por motivaciones ideológicas de aspectos de la deconstrucción, por ejemplo, terminan permeando un clima, haciéndolo hostil y mostrando como si hubiese unas problemáticas sustanciales entre la convivencia entre chilenos mestizos con chilenos de ascendencia indígena. Y eso es algo que se ha querido formar y fomentar, y eso es lo que yo llamo que crean nuevos problemas. Entonces, ese falso dilema étnico se ha llevado a cabo a través de lo que es la convención. Entonces, Oye, y en esta... disculpa, perdona, antes de que sigas ¿Sí? hacia adelante con esto, pero hay una cosa, antes de seguir, porque además yo te interrumpí en la mitad de lo que estás diciendo al principio, pero solamente para entender bien la idea, eh, sobre esto que tú dices que hay un falso dilema étnico, lo que uno escucha generalmente como el contraargumento es decir, claro, para usted hay un falso dilema porque usted nunca vivió el dilema. Y claro, y si la otra gente no hablaba era porque tampoco tenía cómo hablar, digámoslo así. Pero que el problema efectivamente está y que ahora este problema se estaría expresando nada más. ¿A ti qué te parece eso desde tu perspectiva? ¿Crees que es una crítica con fundamento, sin fundamento, inteligente, interesante o sin mayor valor? A ver, yo creo que existen realidades donde población, chilenos de etnia indígena, han tenido dificultades en todo el territorio nacional. Eso es una realidad para algunos, claro. No se puede negar, ni tapar el sol con un dedo. Pero de eso hacer un argumento ideológico para la conformación del Estado chileno, hasta lo que hemos llevado o hemos superado al día de hoy, es retrotraer todos los progresos que ha tenido las distintas generaciones desde nuestros bisabuelos en adelante en tanto a la Mm. convivencia civil. Entonces, estos teóricos que vienen a fomentar la plurinacionalidad o que vienen a degradar lo que se ha ido conformando como el Estado chileno y todas sus integrantes en esta heterogeneidad territorial y cultural, lo que hace es tratar de desacoplar esta unión
que ha venido dándose hace muchos años atrás. ¿Hay problemas? Sí, existen problemas. ¿Han habido problemas? También ha habido problemas. Pero eso, llevarlo a una motivación ideológica para destruir el Estado chileno, yo creo que eso es algo que tiene una causa que tiene una relación más perversa con la aniquilación del Homo chilenus, por así decirlo, chilensis. Perfecto. Ya veo, bien interesante punto de vista. Me parece muy importante lo que dices tú. Y por eso me gustaría que volviéramos a lo que hablábamos al principio sobre la convención, que yo te interrumpí para irme por este lado de por qué crea problemas. Sí, mira, entonces para resumir, se ha creado desde los puntos de vista de los medios de comunicación hegemónicos, en acople con todos los partidos políticos tradicionales o que sostienen el sistema político tradicional, un clima de entregar a la convención, independiente de sus mecanismos legislativos y sus facultades, etc., sino que el componente moral, como que la convención era aquel ente que iba a solucionar todos los problemas y que iba a entregar un pacto social nuevo para solucionar las problemáticas del Chile de hoy. Además, destruyendo todos los pilares y bases fundantes de lo que llevábamos hasta el momento, o la constitución vigente firmada por Ricardo Lagos. Entonces, cuando se le entrega ese componente moral, y esto es un pensamiento que es lo que creo, cuando se le entrega ese componente moral a la Convención Constitucional, no haces más que esperar que la Convención sea el ente divino que termine reconstruyendo la paz social de Chile y degradando todo lo que ya hemos creado. Entonces, ¿qué pasa? Es que al tú entregar ese componente moral, la Convención Constitucional se atribuye a sí misma esta divinidad para poder hacer y deshacer lo que quiere. Y como en medio de un proceso revolucionario que vivimos hoy, eso a mi juicio también es lo que estamos viendo, bueno, ahora el mismo Tomás Moschetti está diciendo también que Chile vive un proceso revolucionario, al tener las cuotas, al tener toda la degradación de la igualdad ante la ley en pleno, al tener grande mayoría dentro de toda la radicalidad de este proceso, hace que ellos mismos vayan entregando estas propuestas que terminan degradando la convivencia y la paz social. Aún no se ha aprobado la eventual nueva constitución, pero sí, sin embargo, empiezan a tensionar las bases del sistema político, social y económico del país. Entonces, Uno nota mucha tensión en la calle, bastante preocupación en todos los medios de comunicación, y efectivamente eso parece ser como dices tú. sí, ahora lo muy importante que hay que decir es que si nosotros no entendemos que la convención nace como un engranaje dentro de un proceso revolucionario, no entendemos la gravedad de lo que está ocurriendo en la convención. Entonces, no sé, basta con leer un poco de historia y ver cómo se configuró la Unión Soviética cuando pasa este gobierno de transición, etcétera, y cómo la misma asamblea termina fagocitando el sistema político de esa época. Y lo mismo pasa acá en Chile. Algunas personas que tuvieron la buena intención de hacer la casa de todos, que está muy de moda decir, votaron a prueba y luego ven que el sistema se viene en contra y dicen, oh, parece que no era tan bueno, o que están teniendo mayores atribuciones, no creen en la propiedad privada, etc. Entonces ahí uno ve que también hay una disonancia entre los políticos, los que toman decisiones, y lo que está dentro del proceso revolucionario. Entonces uno veía en las calles lo que se buscaba, las pancartas, las consignas de violencia, la misma quema de iglesias. Entonces la convención se ha situado como un ente anticristiano, como un ente que busca destruir la propiedad privada, porque no creen en ella, y como un ente que busca destruir la noción de Estado chileno, de nación, y también de lo que hemos venido gestando hasta la fecha, con todo el proceso regionalización, etc.
Entonces, no es algo que uno no pudiese haber previsto. De hecho, basta hacer análisis prospectivo a las campañas convencional constituyente, de que ellos decían que se iban a atribuir el poder constituyente originario, lo dijeron varias veces, cerca de 40 convencionales firmaron una carta antes de asumir. En la misma campaña decían que iban a refundar Chile, era el momento, y además en la campaña presidencial el mismo presidente actual señaló que se ponía a disposición de la convención. Entonces ahí vemos que es parte del sello de un proceso más amplio. Y para poder llevar a cabo un eventual rechazo de esto, efectivamente hay que minar las bases de este proceso revolucionario, entenderlo como lo que es. De lo contrario, no va a ser más que buscar una nueva reforma constitucional y seguir alargando el tema constituyente ad eternum. Una pregunta, cuéntame un poco, explícame esto, ¿qué es lo que tú ves como un proceso revolucionario? ¿Cuál es o, o más que eso, eh, qué es lo que ves tú cuando me hablas de esto, un proceso revolucionario? ¿Cómo entronca, tú crees, la convención con lo que fueron estos grupos insurgentes, podríamos decirlo de alguna manera, que, que explotan durante o se manifiestan durante el 18 de octubre y los días posteriores? Y al mismo tiempo, ¿cómo crees tú que esto se relaciona con las aspiraciones o los intereses de gran parte de la población que finalmente ha apoyado todas estas cosas? O sea, el apruebo del plebiscito de entrada al proceso sacó cerca de un 80% de los votos. El, las listas, digámoslo así, de la izquierda, de la nueva izquierda, digámoslo así, o de la izquierda, de la nueva izquierda y la izquierda eh, más ligada al Partido Comunista, sacaron votaciones muy importantes, superando bastante a la derecha y a las listas de, digámoslo así, de la centro-izquierda más tradicional. Eh, ¿Cómo ves? ¿Por qué te digo esto? Porque ¿cómo ves tú este proceso? ¿Cómo lo entroncas tú estos distintos pasos, estos distintos momentos? Al mismo tiempo, Chile parece que se puso más momio en la última elección y la derecha alcanzó números muy importantes de parlamentarios. Eh, Sí. ¿Tú crees que la gente ve un proceso revolucionario o esto es una cosa élite? O sea, es una cosa que parece, los datos son confusos, parece, uno podría pensar muchas cosas. A No, ver, un paréntesis. No es que Chile o la élite chilena haya querido cambiar la constitución ahora desde el 2019. Si vemos los antecedentes escritos, históricos, desde los años 90, nunca han querido la constitución del 80, parte de la centroizquierda y la misma izquierda. No estaban los tiempos para poder cambiarlo, todo un proceso luego del regreso a la democracia. Luego vienen ahí nos damos un gran salto, pero viene el proceso de modernización del Estado con Eduardo Frei, etcétera. Pero luego, cuando parten las revueltas estudiantiles, las manifestaciones estudiantiles del 2011, de cuya generación soy contemporáneo o universitario, uno ve que dentro de ciertas causas, en este caso estudiantiles, meramente particulares, siempre estaba asociado a que la constitución política tenía que ser cambiada o reformada radicalmente. Y radicalmente me refiero que muchos de los intelectuales o de los artífices del proceso constituyente boliviano se paseaban por universidades del CRUCH a lo largo de Chile. Y lo recuerdo muy bien. Uno se preguntaba por qué en procesos de revolución estudiantil para gratuidad en la educación pasan hablando catedráticos, muchos exponían con mayor por lo demás, catedráticos de Bolivia para mostrar el proceso constituyente boliviano. Uno así se pregunta, uno era muy ingenuo también en esa época. Pero después tú vas a los escritos, por ejemplo, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile,
y uno veía a un Fernando Atria, hoy constituyente, escribiendo cuáles son los pasos a seguir para llevar a Chile a una asamblea constituyente. Año 2014, año 2012, año 2016, la nueva constitución. Veíamos a un Ricardo Lagos en el año 2015, si no me equivoco, haciendo una conferencia de cómo tenemos que cambiar una nueva constitución. Entonces, la izquierda, la nueva constitución, siempre ha sido un caballo de batalla. Recordemos a Michelle Bachelet con sus cabildos ciudadanos, que eran entidades territoriales gobernadas por la izquierda. Ellos cortaban cuáles eran los documentos, cuáles eran los principios, etcétera, y mostraban como que algo muy ciudadano tenía puras ideas de izquierda. Al fin y al cabo terminó en un panfleto de una propuesta constitucional, muy mala por cierto, y que los partidos políticos, como no ven cosas sustanciales en general, lamentablemente, lo muestran como que ahora es una alternativa moderada para una constitución. Entonces, hay un falso consenso de que la constitución del 80, o del 2005, mejor dicho, murió, y ahora hay que cambiarla sí o sí, cualesquiera sean los motivos. Entonces, yo veo que la motivación de la élite política, principalmente de la izquierda, siempre ha sido cambiar la constitución. Eso por un lado. Segundo lugar, los grupos radicales de izquierda vienen trabajando desde los 80 en Chile y que cada vez han tenido más visualización pública. Entonces, dentro de un proceso revolucionario tienen que haber revueltas. Y lo que ocurrió el 18 de octubre de 2019 fue una revuelta sistemática, y las revueltas, en términos históricos, tienen una relación con la interrupción de un tiempo histórico. Entonces, interrumpe el tiempo histórico, pero no necesariamente tienen un devenir en algo concreto. Pero cuando tú entiendes eso dentro de un proceso revolucionario, el devenir tiene que ser el establecimiento de un nuevo régimen, de un nuevo orden. Y ahí es donde entra, y lamentablemente se sentaron todos los partidos políticos para acordar este acuerdo que a mí me gustó, me atrae mucho más decirle pacto de rendición del 15 de noviembre, que es la firma del acuerdo por la paz, que nunca llegó, y la nueva constitución que se está elaborando. Y esa nueva constitución, que tenía altas expectativas para la derecha del apruebo, está resultando ser que no estaban incluidos ellos dentro de esta propuesta. Y ahí es donde la convención pasa a ser un engranaje muy importante de este proceso revolucionario. Y eso explica que el presidente actual también se haya puesto a disposición de, porque no hay gobierno actual sin establecimiento de transformaciones radicales del sistema político, económico y social. Y eso es la convención. Y esas son las nuevas transformaciones. Y ese es el nuevo Chile. Ese es el diagnóstico más o menos para entender, desde mi punto de vista, del por qué este proceso es revolucionario y por qué tuvo revueltas anteriores motivadas por distintos tipos. Ahora, una pregunta, es interesante el punto, sin duda. Hay cosas que uno de repente se pregunta qué hubiera pasado si les hubiera ido mal en las elecciones, por ejemplo. ¿Cuál es la relación de quienes están en la convención con estos otros grupos? Alguna habrá, sin duda, la intensidad de ella es la que suscita dudas de repente, al menos a mí. Ahora te hago otra pregunta más de estas cosas, a ver cómo lo ves tú. ¿Tú dónde crees que termina esto? ¿Tú crees que aparentemente el trabajo de la convención no está siendo muy bien evaluado por los chilenos? Las encuestas, las últimas encuestas muestran que el rechazo se empieza a imponer. Esta gente está quedando muy desacreditada. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú qué crees que es lo que viene? ¿Crees que va a ganar el rechazo? Si gana el rechazo, ¿qué es lo que sigue? Si gana el apruebo, ¿qué es lo que sigue? A ver, aquí no me quiero casar con No, una sí que predicción, estamos pero especulando. Estamos claro, especulando sobre lo que sabemos. claro, lo que veo y que encuentro que es muy provechoso es que hoy día institucionalmente que va a quedar plasmado la ambición totalitaria de un grupo de constituyentes
de cuáles son sus planes para el país. Ya no es teoría de conspiración, está escrito ahí, están las discusiones y tienen un punto de vista totalitario. Está ahí. Ahora, la pregunta de vuelta es, si es que ellos tienen un punto de vista totalitario, ¿por qué digo totalitario? Porque es control de prensa, control del poder judicial, control de la propiedad privada, etc. Entonces, ellos no creen en la democracia liberal, ellos creen en un sistema de control total del Estado sobre la vida, sobre la creatividad humana, etc., sobre la primacía de la naturaleza excluyendo al ser humano. Entonces, tienen una visión antropológica que la están dejando plasmada ahí, escrita, que es nefasto para la convivencia civil, por lo demás. Una constitución de ese tipo no va a durar mucho tiempo. O, si es que dura mucho tiempo, va a ser con un caudillo de turno ad eternum. Pero la pregunta que viene ante eso es, ¿cuánto de eso la oposición política a todos estos revolucionarios está tomando en consideración para restaurar Chile? Y ahí uno tiene ciertas decepciones desde mi punto de vista, porque ve que los partidos políticos, quienes están destinados a poder velar por ciertos procesos, por la deliberación democrática, no toman en consideración más que gritar por redes sociales, que un meme, que etcétera, pero en la discusión sustancial de que están frente a un grupo de personas que están teniendo poder y que tienen ambiciones totalitarias para el país, de imposición de reglas importantes, y no se hace nada ante eso. Entonces, tenemos que generarnos muchas preguntas de este proceso, porque ahí uno dice, un proceso revolucionario cesa con una contrarrevolución o con una interrupción del proceso revolucionario, si es que lo entendemos así. Y una contrarrevolución no lo vemos muy fuerte. Y una interrupción del proceso revolucionario tampoco. Eso en estos tiempos es muy complejo. Ni siquiera hablar de eso. Entonces tú ves, de hecho, la misma convención cuando empieza a mostrar sus brotes totalitarios, de decir que son el poder constituyente originario, de que ellos no se van a circunscribir por el acuerdo del 15 de noviembre, por la reforma constitucional, ahí es donde toda la oposición, desde el centrismo o la izquierda moderada a la derecha, debiesen haber sentado las alarmas para incluso haber señalado o haber presentado un proyecto de reforma constitucional, aunque no se apruebe, pero dejar las señales, para decir, si es que esto torna en totalitarismo, nosotros debemos cesar el trabajo de la convención. Pero todo eso está en una nebulosa. Yo creo que hay muy pocos hitos que uno puede rescatar de la contrarrespuesta a este proceso. Y si ellos se han agotado, ha sido, espera, para cerrar la idea, y si la convención se ha agotado y está teniendo bajo apoyo ciudadano, según esas encuestas que están monitoreando, es única y exclusivamente por la difusión y por el trabajo que ellos mismos están presentando a hacer. Es muy raro que un tipo salga diciendo Plurichile es tu cielo a su lado, para una persona que día a día trabaja, que no sé, que llega a las 6 de la mañana para limpiar la basura de una casa, o trabajar en distintos oficios, y escuchar eso es como extraño, cuando tú te sientas a ver un partido de Chile y cantas tu himno igual. Entonces, que venga alguien a cambiarte eso, es muy extraño, pero ahí tú ves que hay muy pocos hitos de parte de la oposición para aprovechar el tiempo histórico. Ahí hay algo que quería destacar, una idea que me llama la atención de lo que tú dices, porque pareciera haber en la oposición, digamos en la oposición a la Constitución o los partidos tradicionales, un excesivo apego a las normas del proceso que los otros partidos no tienen, o que en el sentido contrario no han habido.
y que pareciera convertirla en una especie de camisa de fuerza para defender la democracia actual, cosa que los otros partidos no han mostrado nunca, ¿no? Como que se termina convirtiendo el sistema democrático en un verdadero pacto suicida, Mm. usando algunas expresiones que se usaban a principios del siglo XX para referirse a los nazis o a los comunistas. Eh, es un punto interesante también para reflexionar si los partidos tradicionales deberían reaccionar, por ejemplo, como dices tú, con una nueva reforma constitucional que modifique el proceso, que ponga ciertas reglas, que hubieran reaccionado antes calificando ciertas propuestas, etcétera. Pero parece ser un tema importante, donde también está comprometida la legitimidad de las instituciones democráticas. ¿Qué piensas tú del tema de la legitimidad en todo caso? ¿Te parece que las cosas se legitiman por el voto, por sus resultados? ¿Dónde pondrías tú el acento de la legitimidad? Uf, esa es una pregunta muy buena. El asunto de la legitimidad yo creo que tiene dos componentes. Uno es el componente del sentido común, de la aceptación de algo, y por otro lado, la legitimación mediante algún mecanismo de ese algo. Y en cierta medida, yo soy de la idea de que la convención no tiene ninguna legitimidad formal, por más que haya sido un pacto donde se firmaron los distintos actores políticos el 15 de noviembre. Y yo creo que probablemente eso no era lo que esperaba la gente en su momento, llegar a una elección y miles de elecciones asociadas a posteriori. Y lo otro es que, al parecer, los problemas de los chilenos para tener una casa, para poder convivir en sociedad, para desarrollar sus ideas, sus proyectos de vida, se está dando cuenta de que parece que la constitución no era el tema. Y estamos, parece, volviendo a situar como problemas esenciales en primer lugar y dejando la constitución como de las otras prioridades finales, más apartadas. Y eso, al menos en una de las últimas encuestas, si no me equivoco, CADEM, muestra que algunas prioridades de los chilenos, yo no soy muy de revisar encuestas, pero empieza a darse esa tendencia nuevamente. O la élite está forzando a que esos sean los temas, porque están viéndose acorralados en sus negocios, en su emprendimiento, en poder sacar el dinero de Chile para invertirlo en otro país, o realmente está tomándose conciencia en Chile de que la constitución no es un juego. No lo sé, pero aún así yo creo que vale la pena reflexionar sobre el asunto de la legitimidad. No es algo simple, porque yo creo que por más de que gane el apruebo con un porcentaje no mayor al 80%, eso no va a pasar, si gana el apruebo, la constitución va a generar más vacíos, más tensiones, por todo el proceso de adaptación que va a tener que tener, sobre todo con todas las reformas radicales que tiene, va a generar más vacío que un llenado hacia un nuevo régimen político. Y si gana el rechazo, yo temo mucho que busquen una vía alternativa para seguir deslegitimando el sistema político, social y económico chileno. Entonces vamos a seguir alargando, postergando reformas sustanciales. ¿Dónde está la reforma de pensiones? ¿Dónde está la creación de mejor ecosistema económico para atraer la inversión nuevamente a Chile? ¿Dónde está la política para mejorar los aspectos de la convivencia familiar?
¿Dónde está la política que se haga cargo de la baja de la natalidad de Chile? ¿Dónde? No, nada de eso se discute. Las cosas esenciales hoy no se discuten. Tú mira el Congreso, uno pone diputados.cl, se mete, discusiones sustanciales no hay. No hay discusiones que son reales del país. Las listas de espera, las colas infinitas, los servicios malos, que vas a tocar la puerta, que te falta un papel, etcétera, en el sistema público. Y esas discusiones no se están dando. No se están dando. Más allá de que hay que destruir el sistema de FP y cosas grandilocuentes, que al fin y al cabo no solucionan los problemas de la gente. La gente de la capital que está agobiada por las fritangas en el centro, la gente de la misma capital que está agobiada por la gente durmiendo en las calles, en los parques, la gente drogándose en los parques donde la gente hace deporte, o en regiones, la falta de conectividad, caminos, etc. Todo eso, que es sustancial, llegan estos iluminados, principalmente de la izquierda, y una derecha pusilánime, que no se atreve a proponer cosas concretas para mejorar la noción del país, y una izquierda que tiene aspectos totalitarios, que quiere cambiarlo y refundarlo todo, no llega a ningún puerto. Yo creo que ahí es una labor súper importante de lo que hacen estos canales, como el de ustedes en Voz Nacional, de poder naturalizar también cosas que invitan a que los tomadores de decisión vayan desarrollando en conciencia las mejores políticas para su nación y su país, y no tomando en consideración solo lo que dice o moldea la prensa. Y ahí, como te digo, para cerrar la idea, yo veo con mucha preocupación esto el afán de querer asumir la categoría de que la Constitución actual está muerta y que hay que generar una nueva propuesta constitucional, y etcétera, y vamos a seguir 10 años más buscando nueva constitución, buscando hasta que llegue Bachelet 4, Bachelet 3, Bachelet 4, Bachelet 5, no sé. Y eso me produce mucha extrañeza también de la anomia política e intelectual de la derecha política chilena que toma decisiones. Una pregunta para ir cerrando el programa de hoy, ya que estamos en los tiempos. ¿A qué tú atribuyes esa anomia y cómo, de partida, cómo tú concluirías o con qué ideas te gustaría que se quedara la gente ahora que estamos terminando? ¿Y a qué atribuyes tú esa incapacidad digamos, de la derecha chilena de hacer propuestas? Yo creo que hay dos componentes. Uno, histórico, la derecha chilena, la que toma decisiones en el Congreso, en el Senado, se abstrae del rol de ellos en un proceso histórico. Eso es una realidad. Se quedan en la declaración después de la prensa, el momento de incidentes, de infidencias, etc. Se quedan en eso. O ir al matinal a discutir cosas que el matinal instala, pero no cosas sustanciales. Eso es un punto. Dejan de lado el rol de ellos a nivel histórico. Y en segundo lugar, es el tema de poder generar coordinadamente cambios, mejoras al sistema democrático por las vías tradicionales. Y eso también comunicarlo a través de sus círculos, sus distritos, a nivel territorial. La falta de la formación está involucrada también en ese proceso. Yo creo que ahí hay dos aristas que si los tomadores de decisión política quisieran abordar realmente, podrían tocar las puertas, porque hay muchos intelectuales orgánicos, por así decirlo, en términos gramscianos, que estarían dispuestos a colaborar en ese proceso, en esa mejora del proceso. Y aquí no hay que inventar la rueda tampoco, y eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, para comunicar finalmente a la gente, lo que necesitamos, a mi juicio, y en mi humilde opinión, es revertir a través de un proceso contrarrevolucionario, es decir, reconocer que existe una revolución en curso que tiene por objetivo destruir la visión antropológica de lo que es el ser humano,
destruir las bases del sistema económico, político y social de Chile, y ante eso nosotros tenemos que levantar una alternativa también entendiendo cuáles son las bases fundamentales de toda esta política progresista que está agobiando hasta la escuela y los colegios de los hijos de todos los que ven este programa y los que no lo ven también. Entonces, entendiendo eso, podemos gestar entre todos, por supuesto, con distintas aristas, con distintas vías, un proceso que revierta este proceso revolucionario. Porque si no, si la convención fracasa, van a buscar una nueva convención, tarde o temprano, o van a haber revueltas nuevamente. Pero si no recuperamos el Estado de Derecho, si no recuperamos el respeto, si no recuperamos el respeto a los carabineros, si no recuperamos el respeto a la gente, si la gente se deja de insultar en las calles porque uno anda más lento conduciendo que otro, si no recuperamos el respeto como humanos, como persona humana, yo creo que si este proceso fracasó ahora sería un milagro, pero puede que venga uno siguiente, porque ellos siguen avanzando, tanto en doctrina como en posiciones políticas y también como en avance de política pública, que van permeando a través del Estado las instituciones. Perfecto, muchas gracias. Y con esto terminamos. Muchas gracias por habernos sintonizado. Ya, pues, Rodrigo.